Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está. Sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo.
Muy buenos días y qué fantástico es poder encontrarnos por acá. Dios te ha traído a un lugar especial para que puedas reconfortarte en esta mañana, para que puedas disfrutar de lo que Él es, de lo que Él tiene preparado para vos, de lo que ha preparado durante mucho tiempo y tener en cuenta que si estás en esta época, estás preparado para esta época. Dios decidió que estuvieras para esta generación y te va a preparar y te va a enseñar y te va a guiar para que puedas mostrar y para que puedas vivir en un mundo ansioso, en confianza y con fe en Él. Algo que en este tiempo nos está pareciendo difícil, inclusive aquellos que creemos en un Dios todopoderoso, infinito y sobrenatural. Hay un tema muy importante que sucedió ayer, el 31 de octubre de 1517, hace 503 años hubo la Reforma. La Reforma, ¿qué pasó con eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estaba el periodo del oscurantismo de la Edad Media, entonces, ¿qué ocurre allí? Hay un gran porcentaje, si no es el mayor porcentaje de analfabetismo que ha habido durante la humanidad, estaba en esa época. Entonces, la iglesia de ese momento tenía una posición muy poderosa y una posición muy mística sobre aquellos que querían creer en nuestro Dios. Y era muy místico y muy misterioso lo que decían. Es más, todas las homilías y las misas y los mensajes se daban en latín. Y se le daban en latín a una población que era analfabeta. Dios movió en el corazón de los reformadores y específicamente el 31 de octubre de 1517 el corazón de Martín Lutero, que fue a Wittenberg y clavó las 95 tesis por las cuales nosotros hoy tenemos y podemos leer la palabra en nuestro idioma. Por eso nos llaman protestantes, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios personal, en un Dios que no vino a buscar, en un Dios de razón, en un Dios de poder hacernos disfrutar una vida diferente, un Dios que nos armó de una manera que pudiéramos disfrutar en cada tiempo y en cada momento que pudiéramos vivir, un Dios que nos sacó de la ley para darnos libertad. Una libertad quizá limitada en algunos tiempos o con algunas estructuras que nos ayudan a que no estemos mal y que perdamos esta libertad tan hermosa que podemos tener en nuestro Dios. Y estamos en esta campaña, ya cerrando la campaña Respira. Recuerda, y quería también que tuvieras en mente que el aliento de vida que dio Dios allá en el Génesis, esta alma que nosotros tenemos, es aliento de Él. Todo lo que vive tiene aliento de Dios, ese aliento de vida ya dado en el Génesis. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios para introducirnos en lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 6 del 30 al 44. Marcos, capítulo 6 del 30 al 44. Acompáñame leyendo en tu casa, con tu Biblia, tu teléfono, donde la leas, para que podamos disfrutar de lo que Dios tiene esta mañana para nosotros. Ese capítulo está hablando básicamente de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Ese milagro que hizo Dios. ¿Qué ocurrió en ese momento? Y te digo que me acompañes leyendo. Están navegando, suben a la barca, están navegando, le pide, ya era tarde, hay un montón de gente que empieza a seguirlos, ellos bajan de la barca, ¿sí? Y se junta un montón de gente de diferentes pueblos del lugar. El Señor Jesús les empieza a hablar, se hace muy tarde. Entonces los discípulos, los mismos discípulos que le habían dicho al Señor Jesús anteriormente a los niños que no llegaran a Él, que no le molestaran al Maestro, los mismos que impedían que lo tocaran, pero aún la mujer, como vimos en esta campaña Respira algunos domingos anteriores, fue y lo tocó igual. Estos mismos discípulos le dicen, se está haciendo tarde, tenemos que irnos. Los discípulos estaban cansados y estaban hambrientos. ¿No te suena a veces? Estoy cansado, estoy ansioso, ya estoy llegando a fin de día, ya no tengo mucho que hacer, el Señor no me ha dado fortaleza. Entonces esos mismos discípulos, empezaron con ese tema. También vos lees en tu Biblia que dice la alimentación de los 5.000. Pero el Señor Jesús no los alimentó, usó sus discípulos para alimentarlos. Eso está en el versículo 37. Los discípulos hambrientos, cansados,
con ganas de irse a su casa, con ganas de irse a otro lado. Le dijeron, vamos, despedí a la gente y vámonos. Y el Señor Jesús le dice, vamos a hacer algo diferente. Le dice, vamos a trabajar con ellos. Y el Señor Jesús acá no los alimenta, Él lo podría haber hecho. ¿Pero qué hizo? Los invitó a ellos a que fueran y averiguaran cada una de las cosas. Versículo 37 dice que los discípulos empiezan a charlar el tema. Después vamos a seguir acompañándome en Marcos 35 al 37. ¿Sí? Los discípulos, como te decía antes, le dice, despide la multitud, que se vayan. Ya escucharon mucho, ya escucharon demasiado. ¿Sí? Tienen que irse. ¿Sí? Y el Señor Jesús le dice, denle de comer. Y acá me pongo yo en lugar de los discípulos. Estoy cansado, estoy ansioso, estoy hambriento, mis fuerzas han llegado al límite, quiero descansar. Entonces le dice, denle de comer. Y ahí hubiera venido mi cuestionamiento al Señor Jesús. Con todas esas cosas que te mencionaba. Entonces en mi cansancio, en mi ansiedad, en mi desesperación, en mi hambre, le hubiera dicho, Señor Jesús, Maestro, Rabí, mi Salvador, son 5.000. Son medio como mucho. No tienen nada. Estadísticamente no los podemos alimentar. No hay nada cerca. Es algo imposible. Yo supongo que le hubiera planteado eso al Señor Jesús sin ver quién era realmente. Cuando estos discípulos habían estado en la barca y habían tenido varias experiencias con Él, su ansiedad le empieza a hacer ver las cosas que estaban ocurriendo y empiezan a medirlas del punto de vista de los ojos humanos y del punto de vista de su ansiedad. Entonces dice, resolvámoslo pronto y resolvamos este tema como lo resolvemos siempre, que se vayan a la casa a comer y listo. Estaban muy ansiosos. ¿Cuán ansioso estarías vos si te toca estar en esa situación? ¿Qué harías vos en esa situación? ¿Escucharías la ansiedad? ¿Discutirías con el Señor en los buenos términos, como está en la palabra que le dicen, lo quieren hacer reflexionar al Señor Jesús? ¿Dónde estarías vos? ¿Estarías en el momento de los discípulos o estarías del otro lado esperando que te den y te den y te den permanentemente? Entonces, en Marcos 6 del 38 al 41 hay una pregunta muy importante. Dice, ¿cuánto tienen? Le dice el Señor, vayan y averigüen. Y pregunta, ¿cuánto tienen? Entonces vuelven y le dicen, mirá, Señor Jesús, ahí, Maestro, 5 panes y 2 peces. Son 5.000. O sea, 5 panes, no sé. Matemáticamente no me da la cuenta. Le hubiera dicho el Señor Jesús, lógicamente, amado Señor, no podemos. Es imposible hacer esto. No podemos hacerlo con 5 panes y 2 peces. Acá empieza la vista humana de las cosas que nos quiere hacer ver el Señor Jesús. ¿Con qué ojos estás viendo vos que hace mucho que crees en el Señor Jesús? Yo me he visto mucho tiempo mirando desde el punto de vista del reflejo en las otras personas. ¿Sí? El proyectarme en las otras personas. O sea, ¿cómo lo solucionaría yo y que lo haga la otra persona? Y el Señor Jesús quiere tener una cuestión personal con cada uno de nosotros. Muchas veces se ha enseñado, y aún en la Reforma, por eso tenemos que estar permanentemente pensando en la Reforma, se han enseñado costumbres que han limitado nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de comunión con nuestros hermanos y nuestra forma de manejar nuestra ansiedad. Porque lo primero que hacemos es desanimarnos. Que se vaya ese aliento de vida que nos ha dado Dios. Y de caernos y de caer en la frustración, en la tentación del dolor, en la tentación de la depresión. Eso lo estaban ahí discutiendo los discípulos. ¿Dónde estarías vos? O muchas veces, después de 503 años de protesta y de reforma, muchas veces seguimos con costumbres, con legalismo, con no mostrar nuestras emociones a nuestro Dios, con no derramarnos ante Él para que nos haga de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron y serán hechas nuevas. Poder desnudarnos ante Dios, desnudar nuestra alma y que podamos ver cómo Él quiere ver las cosas. ¿Cuánto tienen? Esa gran pregunta. ¿Qué pasaría si a vos te hicieran esa pregunta? Y después el Señor, versículos más abajo, te estoy relatando, Marcos 6 del 38 al 41, dice, miró al cielo y dio gracias. Miró al cielo y dio gracias.
Estaba dando una gran enseñanza. ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene la calma de nuestra ansiedad? ¿A quién estamos escuchando? ¿Y a quién le damos la esperanza? El Señor Jesús, su Dios encarnado, necesitaba hacerlo. No, podría hacerlo de otra manera, pero utilizó a sus discípulos para hacerlo. Pero primero encaró, como en la oración modelo. Miró al cielo, miró al Padre y dio gracias por lo que iba a ocurrir. Estaban ansiosos los discípulos, pero no estaban solos. Estaba Jesús con ellos. ¿Qué hizo en ese momento Jesús? Los equipó. Él enseñaba de esa manera. Él les hacía compartir sus victorias. Les hacía compartir y les hacía hacer victoria para el reino de los cielos. Vencieron su ansiedad, vencieron su hambre, pero ¿con quién los vencieron? Con Dios, con Jesús que estaba con ellos, que Él los equipó para hacerlo. ¿Cuánto equipo tenés en este tiempo del Señor? ¿Cuánto te ha equipado de esperanza? ¿Cuánto te ha dado aliento de vida? ¿Cuánto el Espíritu Santo en tu vida te está rejuveneciendo y está haciendo que veas las cosas como el Señor Jesús? Que no veas los 5 panes y 2 peces, sino veas la oportunidad de transmitir la luz que es nuestro Dios. De Él nos ha transmitido y no estamos solos, estamos equipados con Él. Y nos hace y nos equipa para hacer lo que Él hizo. No somos dioses, no te confundas. No nos confundamos con esto. Somos hijos de Dios, redimidos, hechos nuevos, perdonados y equipados para poder mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz resplandeciente. Estaban cansados, inseguros, eran imperfectos, hambrientos y ansiosos. ¿Pero qué pasó? Yo me pongo en esa situación. Yo en este momento estoy cansado de que la pandemia, estoy cansado de vivir bajo presión, estoy cansado de que siempre a veces me estén presionando con que mi vida no es lo que debería ser, o escuchando las voces de ¿dónde estarías vos en tus 50 años? ¿No escuchás la vez a vez? A mí me ocurre, no sé si a vos te ocurre, cuando ves y medís cómo mide el hombre. El otro día leía el CEO de Quilmes, la cervecería más grande del país, tiene cerca de 38, 39 años. Yo tengo 51. Y digo, ¿qué hice mal? Me atacó la ansiedad y ¿qué hice mal? Él es el CEO y yo todavía no he llegado a eso. Empecé a ver cosas y a escuchar cosas. Cansado, inseguro, imperfecto, hambriento y ansioso. En cambio, el Señor Jesús nos da la oportunidad de mostrar a Dios desechando todas esas cosas, haciendo las cosas como Él las hace y como Él las hizo en ese periodo histórico, en ese momento cuando Él se encarnó. En Marcos 6, 42 al 41 hay una palabra espectacular que dice, se saciaron 5.000 hombres con sus mujeres y niños. Si nosotros tomamos la estadística como la tomamos al día de hoy, eran un poquito más en esa época, tenían más hijos, pero si lo tomamos con el día de hoy, eran 20.000 personas. 5 panes y 2 peces. 5.000 personas. Que si contamos a todos, 20.000. Mirá lo que podés hacer cuando lográs vencer en el Señor tu cansancio, tu inseguridad, tus imperfecciones, tu hambre. Dios lo que puede hacer con vos, porque los hizo con los apóstoles, los hizo con sus discípulos. Y Él quiere que seas un discípulo de Él. Él quiere que te hagas estas cosas. Y si ya la estás haciendo, qué bueno que es verte que las hagas, porque me inspira. Y hay muchos hermanos en nuestra iglesia que inspiran mi vida en este tiempo para verlos cómo Dios los está ocupando aún en estas cosas. Se saciaron, sobró. 2 palabras importantes, saciaron, sobró. ¿Cómo habrá estado la ansiedad en aquellos que estaban escuchando? En las 20.000 personas que estaban ahí, contando a estadística de hoy que en cada familia son 4. O sea, habría un hombre, una mujer y 2 hijos.
Eran más en esa época, te insisto. La gente cómo estaba allí? Estaba ansiosa seguro. Se tenían que ir a su casa, no sabían qué iban a comer, no habían comprado nada, había muy poco. Imagínense los discípulos llevando una cesta con 5 panes y 2 peces. Y decir, esto, ¿comeremos algo? ¿Haremos algo? ¿Me durará tanto como para mi fe, para escuchar a este hombre? ¿Hará algo? ¿Cómo hubieras estado vos? ¿Ansioso? Pero vos fíjate lo que hace Dios con hombres que le aman y que quieren estar con Él. Los sació de manera milagrosa. Tanto que sobró y se saciaron. El Señor Jesús no te pide perfección. No te pide que las cosas sean lindas, hermosas, perfectas en tus fuerzas. Él te pide tu confianza. Que confíes en Él. Básicamente la ansiedad, uno de sus aspectos es desconfianza. No lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, no voy a poder salir, me voy a contagiar. No. No salgo, me friso, me quedo, no me muevo. Es lo que querían los discípulos. Mandalos, no queremos. No, es imposible hacerlo. Es imposible hacer esto, imposible alimentarlos. Las cosas que influyen cuando estamos cansados, inseguros, cuando nos sentimos imperfectos, hambrientos y ansiosos. Entonces el Señor, ¿qué busca? No busca la perfección como la busca el hombre, busca nuestra confianza. Fuimos hechos a semejanza de Dios, fuimos hechos a imagen de Dios. Podemos hablar teológicamente después, podemos discutir teológicamente si es imagen, si la perdimos, si no la perdimos. Pero hay muchas cosas como nuestras emociones. Tenemos atributos comunicables de Dios, como ser creativos, como estar comunicándonos por este medio. Esto es un atributo comunicable de Dios. Entonces, tenemos cosas de Él. El amor que podemos entregar, la pasión que podemos entregar, el poder mostrar la luz de Dios. Es porque somos imagen de Él, diseñados para reflejar a Dios. Estamos diseñados para dar lo que la gente necesita, no lo que la gente se merece. Ahí es un parámetro que yo utilizo mucho cuando la ansiedad me ataca. Cuando empiezo a reclamarle a mi esposa, cuando empiezo a reclamarle a mis hijas, cuando empiezo a reclamarle a la sociedad, cuando empiezo a reclamarle a mis líderes, cuando empiezo a reclamarle a mi pastor, cuando empiezo a reclamarle a mi intendente, cuando empiezo a reclamarle a mi presidente, cuando empiezo a reclamarle al mundo, ya estoy invadido por la ansiedad. Porque fui hecho a la semejanza de Dios para dar a otros. Entonces, el Señor Jesús no le dio a los discípulos lo que se merecían, un reto. No, pero ¿cómo? Ustedes son pocos espirituales, no ven lo que vamos a hacer, no ven que vamos a hacer un gran milagro en este momento. Esta gente, ustedes que no creen en nada. Wow, les dijo, siéntense, cálmense, lo vamos a hacer y lo van a hacer ustedes, porque necesito su confianza. Y así lo hicieron, depositaron su confianza. Y así como el Señor Jesús, le dieron a esa multitud lo que necesitaban, no lo que merecían. Fuimos hechos para conocer a Dios, hechos para estar conectados con Dios permanentemente y de esa manera estar conectados con otros para mostrar a Dios. Fuimos hechos para estar conectados entre nosotros, conectados con nuestro Dios, conectados para descargar en Él nuestras ansiedades, nuestra inestabilidad y reflexionar permanentemente en sus cosas. Muchas veces estás ansioso por el sustento, ansioso por el día a día, ansioso por lo que va a ocurrir. El estar conectados a diario con Dios nos hace estar alertas y nos hace estar pendientes y nos hace hacer cosas extraordinarias, porque Él dice que podemos hacer cosas extraordinarias. Porque Él así como con los discípulos, a nosotros nos da para hacer cosas extraordinarias, como mostrar con nuestras vidas que Él existe. En nuestra ansiedad, en nuestra inestabilidad, Dios va a mostrar a otros que Él existe.
Fuimos creados, fuimos hechos a su imagen. Fuimos hechos a su imagen. Como te decía recién, Él no necesita nuestra perfección. Él nos va a perfeccionar y nos va a dar lo que necesitamos para ser excelentes en Él, para poder hacer las cosas en Él. Él siempre necesita nuestra confianza. Hechos a su imagen y necesita que confiemos en Él. Y otra cosa importante, no me gusta hacer esto, porque me parece rebajar el reino de los cielos a la estatura de los humanos. Pero muchas veces nosotros decidimos confiar en otros que no es nuestro Dios. Decidimos escuchar a otro que no es nuestro Dios. Decidimos escuchar voces que nos hacen decaer, deprimir, rebajar y llegar a lo más profundo de nuestra vida. Pero cuando este Dios te dice quién sos para Él, no le hacemos caso. Quizá por cómo se ha transmitido este Dios. Un Dios de reglas, un Dios prohibitivo. Yo no veo en este pasaje que hemos podido estudiar y reflexionar que Dios haya hecho eso. Dios dio comida, reflexión, libertad. Le subió la autoestima a los discípulos porque pudieron hacerlo, bajó su ansiedad, les pidió su confianza. Entonces, debemos reflexionar que somos a la imagen de Dios. Reflexionar permanentemente en esto. Todas las mañanas, cuando te levantes, pensar en que Dios sos especial para Él. Reflexionar. Reflexionar y saber que somos hechos a su imagen para reflejar su amor. Reenfocarnos. Nos cuesta mucho reenfocarnos porque nos enfocamos con mucha facilidad. Porque el dolor y, como te decía, muchas de las cosas de la vida, en esta vida ansiosa que estamos pasando, nos desenfocamos. Estamos hechos permanentemente para conocer a Dios y estar enfocados en Él. Tenemos que hacerlo a diario. Escuchar lo que Él dice hacia nosotros, de aliento. Y hay una cuestión muy importante de esto de reenfocarnos. Cuando en mi vida yo tengo algunos marcadores que a mí me alientan. Cuando yo dejo de darle gracias a Dios, el Espíritu Santo me dice, estás perdiendo el enfoque. Porque no hay mejor cosa que un corazón agradecido a Dios. Un corazón que sabe y cómo le ama a Dios. Eso te hace que estás reenfocado en las cosas de Dios. Experimenta todos los días las cosas de Dios. La esperanza te brinda libertad y la esperanza de compartir esa esperanza. Esperar en fe con otros, alentarlos. Reconéctate, las 3 R. Reflexiona, reenfócate, reconéctate. ¿Sí? Hechos para estar conectados, hechos para trabajar en comunidad, trabajar en grupo, trabajar en la iglesia, trabajar en comunión. Dios nos dice que debemos alentarnos. ¿Vieron que los discípulos, no se fue ninguno de los discípulos? Dios los animó para que trabajaran en conjunto. Y en conjunto lograron este milagro de que 5.000 personas comieran y se saciaran con 5 panes y 2 peces. Trabajar juntos nos hace estar saludables. 3 cosas queremos que te lleves esta mañana. Reflexiona, reenfócate y reconéctate. Que puedas disfrutar de nuestro Dios que te quiere sacar de la ansiedad. Disfruta la victoria que Dios te quiere dar. Esta semana, busca el círculo de tu familia, concéntrate en tu familia, concéntrate en los que amás. Llama a un hermano, llama a un amigo, llama a alguien que no crea para decirle, Dios te está buscando y quiere hacer cosas importantes con vos. Primero, quiere sacarte ese dolor, esa incertidumbre, esos aspectos que te vuelven ansioso, que te vuelven hambriento, que te vuelven desconfiado, que te vuelven que tu alma se deprima, que vuelve que tu vida no sea lo que vos esperás. Hay alguien que quiere hacer que tu vida sea lo que Dios quiere que vivas. Y específicamente a vos,
que quizás estás escuchando por primera vez esto, o te invitó a alguien, o entraste y alguien te conectó, o alguien te envió el link, o alguien compartió esto, no es casualidad que te haya llegado. Porque dice Dios que todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, Él entrará a tu vida. Vas a ser perdonado de todo aquello que hayas hecho mal, pecado, haber errado al blanco. Te hace acepto al reino de los cielos. Te hace hijo y coheredero de la gracia. Por lo tanto, un hombre y una mujer victoriosa sobre todas las cosas que te vayan a ocurrir. Haz una oración en tu casa diciéndole a Dios que querés que Él sea quien llegue a tu vida y cambie totalmente. Permitime orar en este tiempo, permitime disfrutar en este tiempo de dejar esto en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias porque estás aquí en nosotros, muchas gracias porque nos has traído a un lugar especial y gracias porque te vas a magnificar en tu iglesia. Gracias, papá, porque sos único, sos especial, sos infinito, sos quien confía en nosotros, sos quien busca nuestra confianza en vos. Gracias, Señor, porque nos buscás nuestras perfecciones, si nos buscás nuestras imperfecciones. Gracias, Señor, por darnos lo que necesitamos y no lo que merecemos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por disfrutarte, Señor. Oramos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Amén. Y esta semana, como los discípulos, los llevó y los desafió a mostrar el reino de los cielos, dando y haciendo la multiplicación de los panes y los peces. Esta semana, Dios te va a llevar a lugares especiales donde vas a mostrar al Señor Jesús, porque tu vida es una vida de victoria, como Él lo ha prometido y como Él lo ha dicho. Que Dios te bendiga. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Vamos, cántale, dile a Él, eres mi respirar. Eres mi respirar.